Mis hermanos pueden tomar su lugar para que pasemos a nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios por medio de la primera carta o epístola que Juan está dirigiendo a las iglesias del primer siglo, donde Juan está tratando el tema del amor de Dios. Ahora, trayendo un poco de contexto, la semana pasada tocamos 3 puntos en relación a este tema, el amor de Dios. Y vimos en nuestro primer punto que el amor de Dios tiene un origen, y el origen está en Dios mismo, porque Dios es amor. El segundo punto que miramos está relacionado con el propósito de su amor. Y vimos que el propósito de su amor siempre ha sido y es que tengamos perdón de pecados y salvación del castigo eterno por medio de la muerte vicaria de Cristo en la cruz. Y el tercer punto que analizamos fue en relación a que Dios demanda una respuesta a su amor. Y la respuesta que Dios demanda es que nosotros como sus hijos nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó. Es decir, que dejemos a un lado nuestros derechos para el bien de nuestro prójimo. Estos fueron los 3 puntos que miramos la semana pasada en relación al amor de Dios. Sin embargo, el día de hoy vamos a terminar este capítulo 4 hablando también del tema del amor de Dios. Solo que ahora vamos a analizar 4 beneficios que tenemos en el amor de Dios y una responsabilidad o obligación que tenemos como hijo de Dios. Ahora, los 4 beneficios que vamos a analizar, en primer lugar, es que Dios nos ha dado su Espíritu. El segundo beneficio es que Dios permanece en nosotros. El tercer beneficio es que ahora tenemos confianza de ser libres del día de la ira. Y el cuarto beneficio es que el temor es echado fuera de nuestras vidas. Y la obligación es el no aborrecernos como hermanos en Cristo. Entonces, bajo estos 5 puntos vamos a tratar el texto base del día de hoy. Así que vayan a su Biblia, a la primera carta de Juan, capítulo 4, y vamos a leer los versos del 13 al 21. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 13 al 21. Dice la palabra de Dios: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echó afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Así que vamos a poner esta enseñanza bajo la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, venimos ante ti pidiendo tu dirección, que tu Espíritu Santo tome el control, que nos guíe, nos ayude, nos edifique y sobre todo nos siga ayudando a seguir creciendo y perfeccionando el amor que ahora tenemos en ti, Señor. Así que
nos ponemos en tus manos y pongo también la vida de cada uno de mis hermanos para que juntos, como iglesia en Cristo, sigamos creciendo, sigamos avanzando, que por ningún motivo nos quedemos estancados, Señor, sino que sigamos adelante, porque sabemos que eso te agrada a ti, que permanezcamos en tu evangelio. Así que ponemos esta enseñanza en tus manos, guíanos y ayúdanos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. La palabra de Dios nos enseña que cuando el rey David era un joven, su padre lo había asignado al cuidado de las ovejas, por lo cual David era el pastor de la familia. Sin embargo, sus otros hermanos eran los guerreros de la familia, derivado a que esos eran tiempos de guerra y el pueblo de Israel tenía muchos enemigos, los cuales intentaban someternos o someterlos para que fueran sus esclavos, así como ellos lo habían sido en tiempos de Faraón cuando estuvieron en Egipto. Querían volver a que ellos fueran siervos de ellos. Sin embargo, la realidad y la Escritura nos enseña que Dios siempre estuvo con ellos para darles la victoria ante sus enemigos, porque Dios estaba cumpliendo la promesa que le había dado a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y esto es que les daría una tierra en Palestina llamada Canaán, a la cual el pueblo de Israel le llamaba la tierra prometida, porque se la había prometido a sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, uno de los archienemigos, por decirlo así, de los israelitas eran los filisteos, derivado a que los filisteos eran los habitantes de la tierra de Canaán, los cuales en tiempo de la conquista habían sido sometidos cuando los israelitas tomaron la tierra prometida. Entonces David era el pastor y sus hermanos eran los guerreros de la familia. Pero un día, cuando el pueblo de Israel pidió rey, porque ellos querían ser igual que las demás naciones, con un rey a cargo, y por lo tanto estaban haciendo a un lado al Señor, el Señor permitió que se levantara Saúl como rey en Israel por medio del profeta Samuel. Sin embargo, Saúl como rey no fue obediente a las instrucciones que Dios le dio por medio del profeta Samuel, por lo cual Dios lo desechó. Y en su lugar levantó al joven pastor David, que era de la familia de Isaí, con la finalidad de que ahora él fuera el nuevo rey de Israel, como lo enseña la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16, versos 11 en adelante. Les invito a que vayan a esta escritura en su Biblia. 1 de Samuel capítulo 16, verso 11. Primer carta o libro de Samuel, capítulo 16, verso 11. Nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí podemos observar cómo David, después de haber sido ungido por el profeta Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre él para empezar a operar en su vida de una forma diferente a la que él estaba acostumbrado. Y esto es derivado a que el Espíritu se había apartado de Saúl.
como lo menciona un poquito más adelante la Escritura, y en los versos 14 y 15, sigamos leyendo. Dice, 1 Samuel 16, 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Esto nos enseña que Dios trajo disciplina a la vida de Saúl por su desobediencia y por lo tanto Dios apartó su espíritu de Saúl para que fuera atormentado por un espíritu malo, lo cual nos puede dar a entender que cuando el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo no está en la vida de un hombre, mujer o joven, significa que no hay protección de parte de Dios contra cualquier espíritu malo. Pero si el Espíritu Santo es el que nos está dando protección, un espíritu nunca va a poder venir porque ahí está el Espíritu de Dios. Por eso la importancia, mis hermanos, de ser fieles y permanecer firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que su protección siempre esté con nosotros de cualquier espíritu inmundo que anda sobre la faz de la tierra. Ahora, retomando la vida de David, en el momento que el Espíritu de Dios vino sobre él, su vida cambió porque Dios lo preparó para que ahora él fuera uno de los guerreros dentro de Israel. Era pastor y ahora lo estaba levantando como un guerrero. Y ahora David, por medio del Espíritu Santo, podía enfrentar con valentía y sin temor a cualquier adversario, como pasó cuando enfrentó al gigante Goliat, el cual era uno de los guerreros de los filisteos, los enemigos de Israel. Veamos esto en Samuel capítulo 17, hay un capítulo más adelante, a partir del verso 42. Primera de Samuel 17, 42. Nos dice aquí la palabra de Dios. Y cuando el filisteo, es decir, Goliat, miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿cómo dice que viene? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y lo daré a los cuervos y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación, es decir, todos los israelitas, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿ven por algún lado temor en la vida de David cuando está enfrente de ese gigante? Sobre todo porque Goliat era un hombre que se imponía. Miren lo que dice a partir del verso 4, leamos un poquito el contexto. 1 Samuel 17, 4, nos dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto quiere decir que medía casi 3 metros. ¿Se imaginan un hombre así de alto? 3 metros. Ahora, según la estadística de los jugadores de baloncesto, el jugador más alto que se ha registrado en la historia fue un hombre de Libia, el cual llegó a tener una altura de 2.545 metros. Ese es el récord que hay. Pero Goliat, según el comentario de la Biblia textual, tenía una altura de 2.92 metros. Entonces Goliat medía como medio metro más alto que el jugador más alto que se ha registrado
en la historia del baloncesto, por lo cual Goliat era un gigantote. Y por lo tanto su armadura también era muy pesada, como continúa diciendo la Escritura en el verso 5 en adelante. Sigamos leyendo. Dice, 1 Samuel 17:5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota, es decir, una armadura de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Ahora, los 5,000 siclos de bronce equivalen a 57 kilos. Entonces, es como si estuviéramos o siempre estuviéramos cargando un saco de harina o de arroz de 57 kilos. No recuerdo ahorita bien cuánto es la medida estándar, pero creo que anda como en 45 kilos o algo así. Entonces, así era su armadura, pesaba 57 kilos. Ahora veamos el peso solo de la punta de su lanza en el verso 6, dice, y sobre sus piernas traía grebas de bronce, esto significa que eran placas protectoras, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y esto significa que eran 6 kilos lo que había en la pura asta de lanza. E iba su escudero delante de él. Entonces, cuando Goliat iba a la guerra, él traía encima cerca de 61 kilos. O sea, era mucho peso. Casi lo que pesa más o menos una mujer regular, ¿no? Continuamos leyendo en el verso 8. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice que hicieron? Se turbaron y tuvieron miedo. Al ver ese gigantote, obviamente tuvieron miedo. Porque el miedo no permitió que los israelitas fueran a la batalla, como antes lo habían hecho. Sin embargo, David, él sí lo enfrentó, porque él no estaba solo, derivado que el Espíritu de Dios estaba operando en él, dándole seguridad de que Dios obraría por medio de él y le daría la victoria. Lo cual nos enseña que por medio del poder del Espíritu Santo, el temor desaparece de nuestra vida para poder enfrentar cualquier adversario que enfrentemos en el diario vivir, como puede ser una enfermedad o incluso la muerte. Porque la muerte es algo que el hombre sin Cristo siempre ha temido, porque no tiene esperanza. Pero nosotros en Cristo sí tenemos esperanza, y la esperanza es que un día estaremos en su presencia viviendo en santidad por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, para que esto sea posible, es importante considerar los beneficios y las responsabilidades que ahora tenemos por medio del amor de Dios. Así que entremos a analizar el primer beneficio que tenemos de parte de Dios en su amor. En el verso 13 del texto base, regresemos ahí. Dice Primera de Juan capítulo 4, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aquí entramos al primer beneficio del amor de Dios, el cual consiste en que Dios nos ha dado su Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Ahora, si analizamos los inicios de la iglesia en el primer siglo, vamos a observar que el Espíritu Santo descendió del cielo sobre ellos para empezar la obra de la iglesia de Jesucristo. Y lo primero que nos enseña la Escritura en el libro de los Hechos es que los discípulos,
cuando estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés, fueron llenos del poder del Espíritu Santo para que el temor desapareciera de sus vidas y pudieran predicar las maravillas de Dios con denuedo. Sobre todo porque antes que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, ellos tenían miedo a los judíos religiosos, los cuales los acechaban por ser seguidores de Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo los llenó de valentía, como pasó con David, para que el temor desapareciera de sus vidas y de esa forma pudieran predicar las maravillas de Dios a todos los que estaban reunidos en esa fiesta de Pentecostés. Sin embargo, la iglesia siguió creciendo. Y los nuevos convertidos, al ver que los religiosos habían puesto presos a Pedro y Juan por haber sanado a un hombre que había sido cojo de nacimiento, ellos pidieron denuedo a Dios para poder predicar la palabra de Dios, como dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versos 24 a 31. Se los vamos a poner en la pantalla. Los discípulos: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, por medio del Espíritu Santo, todos los nacidos de nuevo podemos ser llenos para poder hablar la palabra de Dios con denuedo. Es decir, con valentía. Porque ahora el miedo no debe de ser un obstáculo para que compartamos el Evangelio. Ahora, si alguien de los que estamos aquí sigue teniendo miedo de compartir el Evangelio, sea a su cónyuge, a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, incluso a sus enemigos, necesitamos hacer lo mismo que hicieron los cristianos del primer siglo. Esto es, orar a Dios para que nos dé denuedo para predicar su palabra. Porque Dios, mis hermanos, como dice Juan en su Evangelio, no da el Espíritu por medida. Les ponemos en la pantalla la escritura de Juan 3:34. Dice aquí esta escritura: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, es decir, a pedazos. Él no da todo, nos llena con su Espíritu. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que prediquemos su palabra, tanto con nuestra boca como con nuestro testimonio. Porque si decimos y no hacemos, no seremos congruentes. Por ejemplo, imaginemos que le compartimos el Evangelio a un compañero de trabajo, donde le decimos que Dios nos sacó de algún vicio, como por ejemplo el alcohol. Pero en una reunión donde están celebrando un festejo en el trabajo, nos miran tomando. ¿Qué creen que van a decir? Esto hará que perdamos totalmente la credibilidad porque no estamos haciendo lo que decimos. Por eso, mis hermanos, debemos ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque si somos congruentes, entonces podremos decir que permanecemos en Dios y Dios en nosotros, como dice Juan en el texto base, derivado a que el Espíritu Santo nos ha dado, o más bien derivado a que Dios ya nos dio el Espíritu Santo. Y es el que nos va a ayudar siempre para que seamos congruentes en todo lo que decimos. Ahora, el apóstol Juan fue un testigo ocular del ministerio de Jesús
porque él también fue lleno del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios con denuedo y de esa forma testificar los hechos que Jesús hizo en su ministerio terrenal. Por eso dice en el verso 14 del texto base, 1 Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahora Juan aquí está hablando, si ustedes observan, en plural, porque él no fue el único que miró y dio testimonio del Evangelio, porque cuando Dios hace la obra, nunca lo hace en secreto, sino que Dios siempre lo hace a la vista de muchos para que haya testigos de sus obras. Por eso sus discípulos siempre dieron testimonio de la obra de Jesús, como pasó cuando los religiosos les estaban prohibiendo enseñar en el nombre de Jesús, el cual ellos ni siquiera querían mencionar. Veamos esto en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 25 en adelante. Véanlo en su Biblia. Hechos 5, 27. Hechos 5, 27. Dice aquí, cuando los trajeron, es decir, a los discípulos, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente, es decir, a Pedro y a Juan, que no enseñaseis en el nombre? En ese nombre les dice, aquí podemos observar que no mencionan el nombre de Jesús, nomás dicen en ese hombre, porque ellos no le reconocían. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí Pedro nuevamente hace mención al Espíritu Santo que el Padre nos ha dado, o que Jesús envió, el cual ellos habían recibido para defender la doctrina de Cristo con denuedo. Es decir, el Evangelio, porque ellos habían sido testigos oculares de esta obra de Jesús en la tierra, desde su bautismo hasta que Él ascendió al cielo. Por eso Juan habla en plural en el verso 14 del texto base, cuando dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahora, esto también nos enseña que en el primer siglo y sobre todo en Jerusalén, nadie podía negar la existencia de Jesús, porque Jesús en su resurrección se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 6, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, están muertos. Entonces Dios, mis hermanos, nunca hace las cosas a escondidas, porque quiere que los hombres le conozcan y se vuelvan a Él por medio del Evangelio, para que sus pecados les sean perdonados y también para que sean o podamos ser libres del castigo eterno. Ahora continúa diciendo Juan en el verso 15 del texto base, regresemos ahí. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Aquí entramos al segundo beneficio que podemos tener del amor de Dios, y esto es que Dios permanece en nosotros. Sin embargo, aquí hay dos palabras importantes a considerar. La primera es confiese y la segunda es permanece.
Ahora, la palabra confiese en griego significa hacer una declaración pública. Y Juan lo presenta con un verbo activo, indicando que es algo que debemos de hacer constantemente. Por lo cual nosotros como hijos de Dios debemos de estar declarando públicamente la obra que Dios ya hizo en nosotros, para que los que no conocen a Dios lo puedan conocer por medio de nuestro testimonio. Por ejemplo, imaginemos que teníamos una enfermedad la cual los médicos no podían tratar porque no habían dado con su origen para poder iniciar un tratamiento. Pero un día oran por nosotros y Dios manifiesta su don de sanidad y la enfermedad desaparece. Este tipo de manifestaciones, mis hermanos, puede venir a nuestra vida de parte de Dios. Y eso nos va a servir para testificar de la obra de Dios en nuestra vida o cómo se manifestó su amor cuando unos hermanos oraron por nosotros o un hermano. Sin embargo, uno de los grandes errores que se ha cometido en muchas iglesias es el exaltar al hombre que Dios utilizó para dar sanidad en lugar de darle toda la gloria a Dios. Así que, mis hermanos, si Dios se llega a manifestar por medio del don de sanidad, no cometamos este tipo de errores, porque si lo hacemos, estaremos usurpando el nombre de Dios. Porque Dios es el que realmente da la sanidad y nunca, pero nunca lo hace el hombre. Dios lo hace a través de los hombres. Incluso cuando vamos al médico, porque Dios también utiliza a los médicos para nuestro bien. Así que siempre debemos darle toda la gloria a Dios cuando seamos sanados de alguna enfermedad. Amén, mis hermanos, porque de Él viene la sanidad. Ahora, hablando de la confesión pública, en este mismo sentido, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Juan el Bautista para preguntarle quién era él, derivado que Dios lo estaba utilizando poderosamente, él les contestó lo siguiente en Juan capítulo 1, véanlo en su Biblia, Juan 1:19 en adelante vamos a leer. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19. Dice aquí, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Obviamente está hablando de Juan el Bautista. Dice el verso 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí vemos que Juan confesó, es decir, hizo una declaración pública de que él no era el Cristo, ni Elías, ni el profeta, pero les declaró lo que sí era por medio de la escritura del profeta Isaías. Les vamos a poner la escritura en la pantalla, Isaías 40, versos 1 al 3. Esta es la escritura que está citando Juan el Bautista. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan, mis hermanos, fue ese hombre que Dios utilizó para preparar el camino en el desierto, y eso fue lo que Juan confesó. Por lo cual es importante que en todo momento reconozcamos la obra que Dios ha hecho en nuestra vida por medio de la confesión, como lo hicieron todos los hombres que Dios utilizó en el primer siglo y que ha seguido utilizando a través de la historia. Entonces la primera palabra considerada en el verso 15 es confesión.
lo cual habla de una declaración pública. Y la segunda palabra es permanece. Ahora la palabra permanece en griego significa quedarse, morar, esperar o aguardar. Pero el sentido bíblico de esta palabra es continuar, continuar. Como cuando Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, en Juan 8:31, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura, en Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí Jesús les dice a estos judíos y por lo tanto también nos dice a nosotros, la iglesia de Jesucristo, si permanecen o continúan en mi palabra, en primer lugar serán verdaderamente mis discípulos porque no serán falsos. Y en segundo lugar van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Sin embargo, yo les pregunto, ¿qué pasaría si alguien dice ser discípulo de Jesús pero no permanece en su palabra? Es decir, no hace lo que Dios dice que debemos de hacer. Por ejemplo, el soportarnos los unos a los otros, el mirar por las necesidades de los hermanos, el no andar en chismes, el no ser mentirosos, el no ser calumniadores o el no dejar de congregarse. La realidad es que una persona así no sería discípulo de Jesús porque no permanece en su palabra. Y si alguien no permanece en su palabra, Dios no puede estar en él. Pero si permanecemos y confesamos, dice Juan, al final del verso 15 del texto base, Dios permanece en él y Dios en él. Entonces, el segundo beneficio que Juan nos presenta en relación al amor de Dios es que Dios va a permanecer en nosotros. Por eso Juan dice en el verso 16 del texto base, regresemos ahí, dice 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí Juan de nuevo hace referencia a la permanencia, solo que ahora Juan lo enfoca en el amor de Dios porque Dios es amor. Y si Dios es amor, nosotros debemos permanecer en su amor para que Dios permanezca en nosotros. Sin embargo, el amor, mis hermanos, también se va a ir perfeccionando en nosotros, como dice Juan en el verso 17 del texto base, que dice, 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto significa que cuando nosotros estamos con Dios y Dios está con nosotros, nuestro amor se va a ir perfeccionando y por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio. Y aquí entramos al tercer beneficio del amor de Dios, porque tenemos confianza de que seremos libres del día de juicio, donde Dios va a dar todo o va a derramar toda su ira contra el pecado del hombre. En este sentido, cuando el apóstol Pedro estaba hablando en el contexto de los falsos maestros, dice lo siguiente en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 9. Sí, véanlo en su Biblia. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Otra versión dice: sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Continúa diciendo en el verso 8: pero este justo que moraba entre ellos, es decir, Lot, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esta escritura, mis hermanos, nos habla de dos formas de obrar en Dios. Una es para rescatar o librar a los justos, los cuales siempre vamos a buscar obedecer los mandamientos de Dios. Y la otra es para dar castigo a los injustos, es decir, a los que no buscan obedecer los mandamientos de Dios. Como lo fueron los ángeles, los cuales pecaron contra Dios, la generación que vivió en tiempo de Noé, donde todo el designio de su corazón era solamente de hacer el mal, y de igual forma a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, donde todos sus habitantes eran unos perversos y depravados, desde el más chico hasta el más grande. Por ese motivo vino juicio de parte de Dios para dejarnos ejemplo de lo que le va a pasar a todos aquellos que pequen contra Dios. Como sigue pasando en nuestros días, porque la maldad cada día va en aumento y las noticias no lo corroboran o no lo dicen, porque las muertes cada día van en aumento. Antes se escuchaba mucho que había muertes de hombres, pero ahora son hombres, mujeres, o se agarran parejo. Hay incremento en los asesinatos. Pero si hablamos de la depravación, las violaciones también están aumentando y van a seguir derivado a las nuevas leyes que se están aprobando por nuestras autoridades. Porque ahora ya se considera inapropiado que haya un baño de mujer y un baño de hombre. Ahora quiere que sea un solo baño. Y eso están promoviendo. Días pasados miraba allí en Facebook una publicación donde estaban diciendo esto que les estoy diciendo. Para allá está apuntando todo. Y cuando esto suceda, pues la depravación va a aumentar, porque le están dando a la carne lo que ella quiere. Los baños mixtos, mis hermanos, definitivamente son una total depravación que hay en todos aquellos que lo están aprobando, porque son totalmente en contra de lo que Dios dice en su palabra. Por lo cual, todos aquellos que vivan bajo estas nuevas depravaciones no podrán ser como Cristo y por lo tanto tampoco serán libres del juicio de Dios, como lo seremos nosotros, los que vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo para ser como Cristo en este mundo. Por eso Juan dice al final del verso 17, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Otra versión dice, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Entonces, el tercer beneficio que tenemos por medio del amor de Dios es que tenemos confianza de que seremos libres en el día del juicio. Continúa diciendo Juan en el verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí entramos al cuarto beneficio del amor, porque el amor echa fuera el temor, lo cual significa que ya no tendremos miedo de ser castigado en el día de juicio, porque ahora tenemos confianza de que Cristo pagó por nosotros para no estar ahí. Porque en el contexto de eso nos está hablando de que tenemos confianza de que seremos libres del día del juicio. Ahora, en el primer siglo,
Algunos estoicos, como le dicen los comentaristas, centraban esto en las situaciones que se presentaban. Y ellos decían que el que no vamos a tener temor es que no vamos a tener temor a lo que se vaya presentando. Pero el sentido no es en lo que vaya sucediendo, sino está hablando en el contexto del juicio de Dios. Porque ahora nosotros, por medio del amor de Dios, tenemos esa confianza y ya no tenemos miedo. Porque sabemos que no vamos a estar ahí. ¿Verdad? Sin embargo, cuando el amor no está operando en la vida del hombre por medio del Evangelio, siempre va a existir el temor de ser castigado, como cuando éramos niños y hacíamos travesuras. Por lo cual, mis hermanos, el amor de Dios está operando en nosotros por medio del Evangelio para ya no estar en esclavitud y también para no seguir en temor, como Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 15, se lo leo. Dice aquí Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba, Padre, porque ahora Dios es nuestro Padre. Ahora un poco más adelante, cuando Pablo está hablando con su discípulo Timoteo, le dice en 2 Timoteo 1:7, se lo leo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el cuarto beneficio que tenemos en el amor de Dios es que su amor echará de nuestra vida el temor para que dejemos de pensar o de creer que seremos castigados en el día del juicio. Por último, Juan dice en los versos 19 al 21, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí entramos a la parte de la obligación que tú y yo tenemos como hijos de Dios, y esto es el no aborrecernos como hermanos. Ahora, si ustedes observan en esta última parte del capítulo 4, Juan centra el amor que debe haber en nosotros como iglesia de Jesucristo, derivado a que Dios nos amó primero. Y por lo tanto, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Y es algo que Juan ha estado recalcando en este capítulo 4. Pero si en lugar de amarnos, nos aborrecemos, es decir, nos odiamos, Dios dice por medio de Juan, o Dios nos está diciendo por medio de Juan, que si nos aborrecemos, somos unos mentirosos. Porque si no podemos amar lo que miramos, ¿cómo vamos a poder amar lo que no miramos? Es decir, a Dios. Yo amo a Dios que no ves, y no estás amando a tu hermano que sí ves. Ahora el Señor también nos dice por medio de Juan, en 1 Juan 2:10, se lo ponemos en la pantalla. Dice 1 Juan 2:10 y 11. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí Juan nos dice que si aborrecemos a nuestros hermanos significa que andamos en tinieblas. Un poco más adelante nos dice en el capítulo 3, versos 14 y 15, se los ponemos también en la pantalla. Dice 1 Juan 3, 14 y 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí Juan dice que si nos aborrecemos, somos como un homicida, y los homicidas no tienen vida eterna permanente en él. Miren cómo traduce el verso 15 de la versión El mensaje de Dios para mí. Se los ponemos en la pantalla. Dice 1 Juan 3:15 en esta versión. Odiar al hermano es como darle muerte, y debe saber que ningún asesino tiene dentro de sí vida eterna.
Por eso, mis hermanos, la importancia de amarnos los unos a los otros y no aborrecernos, es decir, odiarnos. Porque el que odia es un mentiroso y los mentirosos no son hijos de Dios, sino son hijos del diablo, como Jesús lo menciona en Juan 8:44, se los ponemos en la pantalla. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los mentirosos, su padre es Satanás. Es lo que está diciendo la Escritura. Así que, mis hermanos, debemos aprender a vivir en amor y nunca en aborrecimiento, porque Dios nos dejó este mandamiento a nosotros, la iglesia de Jesucristo, como dice Juan en el verso 21, y con esto termina el capítulo 4, nos dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sin embargo, mis hermanos, no perdamos de vista que nuestros hermanos también son nuestro cónyuge, también son nuestros hijos y son también todos aquellos que en arrepentimiento aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Así que, mis hermanos, seamos obedientes a este mandamiento que tenemos de parte de Dios y que nos lo dejó en su palabra. Entonces, como conclusión, vimos 4 beneficios y una obligación. El primer beneficio que tenemos en el amor de Dios es que tenemos el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios con denuedo, es decir, sin temor o con valentía. No tengamos miedo, con valentía, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar para eso. Y si tenemos temor, Señor, quítamelo, porque tu palabra dice que en tu amor no debe haber temor. Obviamente está hablando del castigo eterno, pero también el Espíritu Santo, así como ayudó a los cristianos del primer siglo a predicar con denuedo, también nos puede ayudar a nosotros. El segundo beneficio que tenemos en el amor de Dios es que Dios permanece en nosotros para que confesemos la obra que Dios ya hizo en nosotros y de igual forma para que permanezcamos firmes en su palabra. El tercer beneficio que tenemos en el amor de Dios es que ahora tenemos confianza en que seremos libres del juicio de Dios, porque el amor de Dios nos va a ir perfeccionando para ser igual a Cristo, es decir, no viviendo conforme al mundo, sino conforme a Cristo, el modelo que Él nos dejó. El cuarto beneficio que tenemos en el amor de Dios es que su amor echará fuera de nuestra vida todo temor para que vivamos con seguridad de que seremos libres del castigo de Dios en su juicio. Sobre todo porque Cristo ya pagó el precio por ti y por mí cuando fue a esa cruz. Ya no debemos tener temor a ese juicio. Y en quinto lugar, habla de la obligación que nosotros tenemos, y esto es el no aborrecernos, porque Dios nos amó primero y nos dejó ejemplo para que el aborrecimiento o el odio nunca opere en nuestra vida. Por eso es que nos lo dejó por escrito como un mandamiento, el que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Así que, mis hermanos, salgamos de este lugar teniendo en mente estos 4 beneficios y esta obligación para que sigamos creciendo en el amor de Dios hasta que estemos en su presencia. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Te damos gracias, mi Señor, por tu palabra que nos guía, que nos enseña, que nos habla de estas bendiciones que ahora tenemos en ti, Señor. De cómo a través de tu amor tenemos el Espíritu Santo. A través de tu amor sabemos que tú estás en nosotros. A través de tu amor tenemos confianza de que seremos libres del castigo eterno y por lo tanto el temor es echado fuera de nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque
siempre a través de tu palabra nos fortaleces, Señor. Porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Ahora sabemos que estamos luchando día a día con la carne. Ciertamente a veces la carne nos quiere ganar, pero tu Espíritu está morando en nosotros para darnos esa valentía, darnos esa fortaleza. Incluso para ir y compartir tu palabra. Nuestra carne no lo quiere hacer, pero nuestro hombre espiritual sí lo quiere hacer porque quiere hacer tu voluntad y él se agarra del poder del Espíritu Santo para poderlo hacer. Así que gracias, Señor, por todos estos beneficios que tenemos y síguenos ayudando, Señor, para que por ningún motivo nos aborrezcamos, nos odiemos. Sobre todo si un hermano hace algo en nuestra contra porque operó en la carne. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a amarnos los unos a los otros. Que por ningún motivo el aborrecimiento llegue a nuestras vidas y cortemos esta unidad que debemos de tener en tu amor, Señor. Por eso es que nos lo dejaste como mandamiento, para que no se nos olvide y para que lo cumplamos. También, Señor, yo quiero darte gracias por tu iglesia, porque a través de ella nos sentimos acobijados, nos sentimos que somos parte de una familia. Sobre todo porque cuando tu Espíritu Santo está morando en nosotros, ya no podemos convivir fácilmente con el mundo, porque ellos siguen buscando satisfacer sus deseos carnales y nosotros ya no. Pero a través de tu iglesia podemos estar en una nueva familia, que nos identificamos y que estamos caminando hacia un mismo propósito, Señor. Así que te damos gracias por tu iglesia. Y por último, Señor, no quiero dejar de orar a ti por nuestros enfermos, Señor. Hay enfermos en tu iglesia. Te pedimos, Señor, como el médico de médico, que visites a nuestros hermanos, que operes en sanidad, Señor, para que ellos un día puedan dar testimonio público de lo que tú hiciste en sus vidas, Señor. Sánales, Señor. Libérales de cualquier enfermedad, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos visite y dé sanidad a tu iglesia, Señor. Pongo esta petición especialmente en tus manos, Señor, por cada uno de mis hermanos que está teniendo una enfermedad que incluso los médicos no pueden atacar, pero tú puedes dar sanidad, Señor. Sánale, Señor, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Y gracias, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ahora